Querida bola de cristal, ¿le otorgará la confianza al gabinete de Walter Martos, ex ministro de Defensa, al contrario del gabinete de Pedro Cateriano, ex primer ministro de Humala? Por favor, hágamelo saber. Hola, ¿cómo están? Una semana después del drama les vengo con el tema de este mes, que es el voto de confianza y el rechazo de la política general de gobierno, según el artículo 133 de la Constitución, del gabinete de Pedro Cateriano. En contra 54, abstenciones 34. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué ocurrió la semana pasada y por qué se vieron todos los peruanos confundidos? ¿Pedro Cateriano no tenía el voto asegurado? Por primera vez en la historia republicana de nuestro país, un Congreso negó la confianza a un gabinete de estreno. Para resolver estas preguntas, tengo un invitado hoy día. Su nombre es Eduardo Dibós. Va a ser abogado por la Universidad del Pacífico. Trabajó en el comercio. Está muy interesado en temas políticos. Y actualmente es socio de Leadership Institute en el Perú, que es una organización asentada en los Estados Unidos, con sede en Francia y en Chile, y bueno, ahora en el Perú. Antes de darle el pase a Eduardo con las preguntas, voy a explicar un poco acerca de lo que significa el voto de confianza para un sistema como el Perú. Según nuestra Constitución, en el artículo 130, un gabinete inaugurado tiene el derecho de pedir el voto de confianza hacia el Congreso en los primeros 30 días de su designación. Queridos congresistas, construiremos todos los hospitales a nivel nacional que se prometieron en el último año, pero no se construyeron. También reformaremos todo el sistema de pensiones, inclusive mejor que el de Chile. Y por último, a todos los niños a nivel nacional, sí, les daremos ese caramelito de limón que tanto quieren. Esto fue lo que ocurrió cuando Vizcarra eligió a Pedro Cateriano como nuevo premier en reemplazo de Vicente Ceballos, que fue nuestro premier durante el último año, especialmente durante la pandemia. Sin embargo, el voto de confianza es un mecanismo bastante extraño. ¿Por qué? Porque el voto de confianza se origina en un sistema que se llama sistema parlamentario, que más que nada predomina en sistemas europeos, que anteriormente eran monarquías y ahora son monarquías parlamentarias. Por lo contrario, en el Perú tenemos un sistema presidencialista. ¿Qué significa el voto de confianza para un sistema parlamentario? Los ciudadanos van a las urnas y eligen a los partidos políticos, y estos partidos políticos, una vez elegidos e integrados en bancadas, eligen al primer ministro, que es el jefe de Estado. Por el otro lado, en un régimen presidencialista, el poder legislativo o el Congreso y el poder ejecutivo se eligen de manera separada. Por lo tanto, el voto de confianza se da en un régimen parlamentarista, ya que los partidos políticos en el Congreso de este tipo de sistemas tienen el poder de remover al primer ministro en cualquier momento si no aprueban de su política general de gobierno. Este tipo de sistema y este tipo de mecanismo ha sido integrado a un régimen presidencialista como el peruano, por lo que resulta un mecanismo que genera bastante inestabilidad, como hemos visto la semana pasada, ya que si el Congreso no acepta a los ministros, se da una crisis general del gabinete y se tiene que reintegrar. ¿Qué ocurrió la semana pasada con Cateriano exactamente? Anteriormente hizo 3 promesas concretas y bastante focalizadas. Primero, lidiar con la pandemia. Segundo, reactivar la economía. Y tercero, asegurar elecciones limpias hacia el próximo año. Sin embargo, una vez en el Congreso, Pedro Cateriano amplió esta agenda y dijo frases controversiales como el Perú es un país minero que no asentó bien a sectores de la izquierda, o que iba a reformar el sistema de pensiones por completo, iba a reformar el sistema universitario, que no cayó bien con allegados de César Acuña. En ese sentido, le hago la primera pregunta a Eduardo, gracias por tu paciencia. ¿Te inspiraba confianza el gabinete de Pedro Cateriano y crees que estuvo justificada la negación de voto de parte del Congreso? Hola Dani, muchísimas gracias por la invitación y estupenda introducción que nos ha dado una buena idea del marco institucional. Como comentario general, creo que lo que pasó la semana pasada fue una suerte de diálogo de sordos. La actuación de ambas partes ha sido bastante reprochable, porque fueron incapaces los dos de hacer política.
Y me refiero a una política sana, ¿no? Consensuar, dialogar, ceder algunas cosas, ir tras la consecución de objetivos, y muchas de esas cosas simplemente no se hicieron, ¿no? Cada uno fue cerrado con su agenda propia, cada uno tenía intereses, sesgos, por ejemplo, hubo una falta de autocrítica por el lado de Cateriano y también cierta intransigencia por el otro, ¿no? Ahora, yo creo que de todas maneras se le debió dar la confianza. Creo que no debemos dudar que todo flamante gabinete debería de funcionar y que el Congreso lo apruebe. Sin embargo, yo creo que ha recaído una gran responsabilidad sobre Cateriano, y voy a ir un poco acá a contracorriente, haciendo honor al nombre de tu canal. Se ha hablado muchísimo de lo horrendo, lo terrible, corrupto que es el Congreso actual, pero quiero precisar algunas cosas también de las cosas que hizo mal Cateriano, porque él tenía que haber sido el agente activo. A él le tocaba hacer cierta política a través del acercamiento con los partidos, con todas las implicancias y retos que ello tenía, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana sacaba El Comercio que, si bien hay un número de bancadas, dentro de estas hay muchísimas facciones, ¿no? Era un trabajo complicado que tenía que hacer Cateriano, pero creo que lo hizo mal, ese es su demérito. Yo creo que sí cometió grandes errores, se le culpaba por haber sido soberbio, leí esa palabra mucho. Cateriano fue muy soberbio, yo no sé si utilizaría ese término, pero sí utilizaría tal vez ingenuidad o intransigencia. Dos conceptos o actitudes que creo que yo son pecados en política. Por ejemplo, tú, Daniela, y yo podemos tener un set de principios, tenemos determinada doctrina, tenemos determinada visión para resolver los problemas del país. Si bien hay ciertos principios propios, personales, que deben de ser innegociables para todos nosotros, hay un poco de dinámica de ceder y de dar en términos políticos, y lo que son las negociaciones específicamente como las que te empuja a hacer la institución del voto de confianza. Yo creo que Cateriano ignoró todo lo anterior, ¿no? Ahora, no quiero que se me confunda, yo estoy totalmente a favor de la minería, ¿no? Soy un ferviente convencido de la libertad económica y de las bondades de la economía de mercado. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con la sustancia de la intervención. Probablemente, sé que Pedro Cateriano es un liberal en lo económico. No obstante, creo que le faltó leer y reconocer quién era su audiencia. Había una buena columna de Fernando Rospigliosi, también era algo que mencionaba Fernando Vivas en una de sus crónicas para El Comercio, que el Congreso actual es uno con tendencias izquierdistas, ¿no? Yo creo que es un Congreso populista, intervencionista, estatista, ¿no? Ideas de izquierda, ya sea abiertas o esbozadas de manera soterrada en las agrupaciones políticas. ¿Y qué es lo que hizo Cateriano? Les habló demasiado de aquella cosa que estas personas en su mayoría odian, ¿no? Que es como la kriptonita de la izquierda, que es la inversión privada, la gran empresa, la minería, el sector corporativo y todo eso que odian, ¿no? Entonces era como ponerse en una bandeja de plata y hacer todos los méritos para que no te den los votos necesarios, ¿no? Claro, estoy de acuerdo contigo. Creo que hubo una falla de cálculo político de ambos lados, ¿no? Sea el legislativo, sea el ejecutivo con Cateriano. Creo que no jugaron bien sus cartas. Y bueno, la segunda y última pregunta que te tengo es en torno al voto de confianza como institución. ¿Tú crees que todavía es vigente una institución como el voto de confianza? ¿Crees que debería ser reformado? Y si es que es reformado, ¿cómo? Mira, la respuesta que te voy a dar es bastante, creo que clásica de un abogado, y es depende. No te voy a dar la solución mágica a lo que es un problema complejo de lo que es nuestra ingeniería institucional, precisamente nuestra ingeniería constitucional, ¿no? Tú bien decías en la introducción de este programa, y hacías las diferencias entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentario. Lo que tenemos aquí es en su mayoría un sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque el presidente conjuga en una misma persona, en su cargo de Estado y ser jefe de gobierno. Esto no sucedía en algunos países que han mencionado, y te quiero, por ejemplo, mencionar el caso de Alemania. No sé si tú conocías, pero en Alemania hay un señor que se llama Frank-Walter Steinmeier. El señor Steinmeier es el presidente de Alemania. Yo no lo conocía hasta hace algunas horas, porque lo único que escuchamos es de Angela Merkel.
que es la canciller. Angela Merkel es la jefa de gobierno, es la que decide el día a día de la política y del curso de Alemania, mientras que el señor Steinmeier tiene un rol mucho más acotado. Lo que hacemos en el Perú es juntar esos dos poderes y se los entregamos totalmente al presidente. Ahora, lo que es la figura del voto de confianza, o como le llama la Constitución, cuestión de confianza, es una suerte de vuelta de tuerca. En el marco presidencialista que tenemos, lo que hace la cuestión de confianza es incluir cierto ingrediente de parlamentarismo, ¿no? Y esto hace que se le llame a nuestro sistema cuasi presidencialista, o creo que como tú le llamaste, un sistema mixto, ¿no? Pero esto es algo único, híbrido, y hace que tengamos un sistema bastante más enredado que el del resto de países. Creo que el voto de confianza sí es un instrumento poderoso de control político, ¿ya? Porque ¿qué hace? Impulsa al presidente a ir al Congreso a dialogar y consensuar. Es decir, yo creo que el problema no es la figura, sino el uso que se le da. En un principio no estoy en desacuerdo con que haya una suerte de check and balance entre el plan de gobierno del Ejecutivo para que lo consensúe con el Congreso y que de alguna manera esos incentivos estén alineados. Yo creo que carecemos de reformas que son vinculadas a lo que se quisiera hacer si es que haríamos una reforma del voto de confianza. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea del Senado. Yo no te voy a decir que el Senado va a resolver todos nuestros problemas, porque tal vez si nuestra Cámara de Representantes es terrible, fácilmente el Senado también lo será, ¿no? Va a tener una conformación similar. Pero acompañada de estas reformas tienen que haber reformas de segundo nivel. Por ejemplo, puede haber una renovación por tercios, similar a lo que se hace en Estados Unidos, que los representantes, la elección de los representantes es mucho más dinámica y se va dando cada 2 años. Esto de nuevo representa un check and balance mucho más poderoso, porque si al elector no le gusta cómo su representante hizo su trabajo, en 2 años lo saca y se van conformando nuevas fuerzas políticas mucho más seguido. Otra reforma de segundo piso que creo que es muy, muy importante, y con eso termino, es el de las elecciones legislativas en la misma oportunidad que la segunda vuelta. Esto es algo que se hace en Francia. Otras partes de nuestra Constitución y de la conformación de nuestro sistema político hacen que todo en su conjunto sea un híbrido que simplemente no haga funcionar bien a nuestra política, y creo que deberían de reformarse algunas cosas, pero no pasa por una sola reforma, sino es todo un paquete de reformas que hay que ponerse las pilas los políticos para intentar. Ojalá tengan los incentivos de hacerlo. Bueno, gracias por ese panorama completo acerca de las reformas institucionales que tenemos que hacer, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Daniela, cuídate.